Bueno, pues aquí vamos a ver un ejercicio sobre derivadas. Tener mucho cuidado que son expresiones que caen en el examen. Tenemos aquí e multiplicada por x elevado a 2 más 2 por exponencial x más x por e elevado a 2 más x elevado a e elevado a 2. Vamos a determinar lo que es la derivada de esta expresión. Bien, si ponemos f de x es igual a esta expresión, pues la derivada de f de x sería d sobre d de x, derivamos respecto a x, de f de x, es igual a la derivada d sobre d de x de esta expresión de e por x elevado a 2 más 2 exponencial x más x por e elevado a 2 más x elevado a e elevado a 2. Vamos a recordar propiedades de las derivadas por la regla de la suma. Derivada de suma igual a sumas de derivadas. Vamos a derivar aquí una suma de expresiones, pues la derivada de la suma es igual a la suma de las derivadas. ¿Esto qué nos daría? D sobre d de x del primer término más d sobre d de x del segundo término más d sobre d de x del tercer término más d sobre d de x del cuarto término. Bien, pues vamos a empezar por derivar cada término. D sobre d de x de e multiplicada por x elevado a 2. Recuerda que e es un número, es una constante. No tenemos que confundir e multiplicada por x elevado a 2 por e exponencial 2. No. E es una constante, pues la sacamos fuera de la derivada, como si tuviéramos aquí d sobre d de x de a multiplicada por x elevado a 2. A la sacamos fuera. Bueno, tenemos e, que es un número, multiplicada por d sobre d de x elevado a 2. Y la derivada de x elevado a 2, recuerda lo que es la forma general, d sobre d de x elevada a n es igual a n por x elevada a n menos 1. Por lo que esto que sería e multiplicada por la derivada de x elevada a 2 es 2x. Y esto sería igual a 2 por e por x. Bien, el segundo término sería d sobre d de x, d2 multiplicada por la exponencial de x. El 2 también es una constante, la vamos a sacar afuera, nos daría 2 d sobre d de x de exponencial x. Vamos a recordar la regla general. Si tenemos d sobre d de x de a elevado a x, eso es igual a elevado a x multiplicado por logaritmo de a. En caso de tener exponencial x, o sea, la base es el número e, pues d sobre d de x de exponencial x sería exponencial x, como aquí, multiplicado por logaritmo de e. Y logaritmo de e es igual a 1, por lo que nos queda exponencial x. Recordar, la derivada de la función exponencial x es igual a la exponencial x. Por lo que este segundo término, ¿qué nos daría? 2 por exponencial x. 2e elevado a x. Bien, ahora vamos a ver el tercer término. El tercer término, digamos, casi lo mismo que en este primer término. Tenemos d sobre d de x multiplicada por e elevado a 2. E elevado a 2, e es un número que vale 2,73, algo así. Lo multiplicamos, lo elevamos al cuadrado, nos daría otro número. Por lo que es un número, lo podemos sacar fuera de la derivada. Nos daría e elevado a 2 multiplicada por d sobre d de x. Aquí vamos a aplicar otra propiedad. Podemos aplicar d sobre d de x elevada a n. En este caso tenemos n es igual a 1, por lo que, o podemos aplicar d sobre d de x de a por x es igual a a. Bien, pues aquí d sobre d de x es igual a 1, ya que a en este caso es igual a 1. Nos daría aquí e elevado a 2 multiplicada por 1 es igual a e elevado a 2. Es un número. Vale, el cuarto término, que sería, tenemos d sobre d de x elevada a e elevada a 2. E elevada a 2, ¿qué es? Hemos dicho que e es un número, 2,73. Y si le elevamos al cuadrado nos daría otro número.
O sea, como si tuviéramos aquí x elevada a. En este caso, ¿qué sería la derivada? Pues a por x elevada a menos 1. Aplicamos lo que es la regla derivada de potencias. Bien, pues ¿qué nos da aquí? Pues a, que sería e elevada a 2, multiplicada por x elevada a, que es e elevada a 2, menos 1. Es igual a e elevada a 2 multiplicada por x elevada a 2 menos 1. Bien, pues aplicando lo que es la derivada de la función de x, aplicando lo que es la propiedad de la derivada de la suma es igual a la suma de las derivadas, obtenemos que la derivada de esta expresión es igual a 2ex más 2e elevada a x más e elevada a 2 más e elevada a 2 por x elevada a menos 1.